Cuba, la intervención de Bahía de Cochinos. Era una época muy especial, entonces hubo muchas protestas. En ese tiempo, por ejemplo, otro tabasqueño, el más grande tabasqueño en la historia, desde mi particular punto de vista, Carlos Pellicer, también protestó y fue a la cárcel. Gobernaba Adolfo López Mateos, un buen presidente de México, dicho sea de paso. Yo estaba en Tepetitán cuando él gobernaba, en mi pueblo, y era gobernador de Tabasco Carlos Madrazo, también un buen político, el papá de el otro candidato. así suele pasar. Pero era la época de los desayunos escolares, la época en que se hizo mucha infraestructura, la época en que había progreso. Entonces, ese maestro tuvo mucho que ver con mi formación. Está en activo, lleva 40 años siendo inspector de escuelas secundarias federales. Fue maestro, luego fue director de escuelas secundarias y ahora es inspector. Y no ha querido ser otra cosa porque tiene convicciones, porque tiene principios. ¿Se le puede localizar? Sí, se le puede localizar. Es juarista. Yo creo que Juárez nos demostró que con un puñado de hombres, no fueron muchos, arriba de 50, yo creo que entre 50 y 100 liberales, como vanguardia, entre un pueblo de analfabetas, 6 millones había entonces, la mayor parte indígenas, nos probaron que con voluntad, con pasión, se puede sacar al país adelante. Y yo creo que aquí hay más de 100 en el país que tengan esa voluntad y esa capacidad. De ahí mi identificación también con Andrés Manuel por la figura de Juárez. Es un hombre íntegro. Es una gente que sigo apreciando mucho, ¿no? Sigo queriendo mucho. Y luego, pues estudié la prepa, ya me fui por el lado de las ciencias sociales y luego me vine a estudiar a México, ciencia política. Y me tocó la época de los 70, cuando muchos maestros de la facultad eran de los países de América del Sur, que venían huyendo de la represión. Maestros chilenos, bolivianos. Entonces tuve una formación social buena en esa época también. Maestros mexicanos buenos, Arnaldo Córdoba, en la Facultad de Ciencia Política, Rodríguez Araujo, otros que me formaron. Entonces terminé la escuela y con Pellicer regresé a Tabasco, porque él fue candidato a senador en 1976, fue candidato al Senado y ya te dije, extraordinario, poeta. Y ya me fui a la parte social, luego fui director del Instituto Indigenista, siempre he trabajado para la gente humilde, para la gente pobre, nunca he cambiado. De mí pueden decir muchas cosas, pero no de que soy incongruente.
El origen de esta campaña que alega que López Obrador está por encima de la ley tiene lugar en el pleito del paraje de San Juan. Bueno, lo del paraje San Juan se inicia en el 2003. Desde luego es un asunto que data de mucho tiempo, que pasó por varios gobiernos. En esencia, una persona reclama por una indemnización por haberle expropiado el gobierno 300 hectáreas en Iztapalapa. Y una juez me convoca a pagar 1.810 millones de pesos y me da un plazo de 3 días. Andrés se niega a pagar porque había constancias de un fraude, pero no está resuelto ahí el asunto tan fácil. Yo tenía antecedentes del asunto, porque empecé a ver de que habían intereses en el cobro de este dinero. De pronto entramos nosotros a investigar y nos damos cuenta que multitud de juicios que tenían ya sentencia en contra del gobierno del Distrito Federal estaban basados en fraudes. Fue lo que llamaríamos la industria de la indemnización. El gobierno era un puerquito, pues todos se cebaban en el gobierno. Siempre llegaban coyotes. Desde que yo llegué al gobierno empecé a ver que querían hablar conmigo, ¿no? Gentes de portafolio, coyotes. Lo que en el antiguo departamento del Distrito Federal se utilizaba mucho es que las mismas autoridades corruptas, las corruptas, no todos eran corruptos, encontraban puntos sobre los cuales obtener una cierta indemnización. Se encontraban siempre una persona que se aposentara diciendo, ese terreno es mío, y se apresuraba el departamento y dice, te reconozco como dueño. Y entonces empezaban un juicio que al terminar obligaba al departamento del Distrito Federal a pagar. Y por supuesto habían hecho un fraude tremendo en aquellas épocas. Una vez que recibimos la notificación del juez federal en el sentido de que Andrés Manuel López Obrador debía pagar, no él, su jefatura de gobierno, 1.810 millones de pesos, es decir, 180 millones de dólares, eso habría dado al traste con cualquier programa de gobierno. Era un caso emblemático que se podía mostrar cómo, con influencias, con corrupción, se llega a esos extremos, ¿no? De querer cobrar 1.810 millones de pesos a partir de un fraude. En ese momento me di cuenta que en el paraje de San Juan se estaba jugando la permanencia de Andrés Manuel López Obrador en el gobierno del Distrito Federal. Tú sabes que si no obedeces al Poder Judicial, te destituye. Yo creo que fue escogido un caso especial porque una persona que estaba ya muy encaminada en una posición muy popular fue intentado parar a como diera lugar. Me metí a investigar. A partir de entonces me metí a investigar en el registro civil. Mandé gente hasta los panteones. En suma. ¿A qué te refieres? ¿Mandaste gente hasta los...? Porque busqué todos los antecedentes de los arciprestes desde mediados del siglo XIX ¿Y para saber si realmente eran ellos los dueños o el reclamante era dueño legítimo. Mira, ahí encontré de que el que supuestamente compró el terreno no existe.
No solamente López Obrador hizo eso, hizo el árbol genealógico de la familia Arcipreste. Eso yo lo vi. Sabía más Andrés Manuel de la familia y de sus antecedentes históricos más que los propios arciprestes, ¿sí? Es decir, fue un caso de investigación histórica, a él que le gusta tanto la historia, absolutamente extraordinario, porque no creo que haya habido ningún otro alcalde de una ciudad tan importante como México que se haya puesto a estudiar los antecedentes históricos de un posible defraudador. A mí me gusta la historia y he trabajado haciendo investigación documental. Entonces, pues conozco cuáles son los documentos de las distintas épocas del país. Por ejemplo, el contrato de compraventa, donde supuestamente ellos habían adquirido estas 300 hectáreas en Iztapalapa, tiene una firma modernísima. ¿Sí? Eso no es común para la época. Siempre se firmaba de manera muy bonita, de manera muy alegórica, pero siempre se ponía algo del nombre o algo del apellido. Y esto no, eran unas rayas. Casi al mismo tiempo demuestra que los sellos del Departamento del Distrito Federal de 47, de 52 y de 80 y tantos eran falsos y las firmas eran falsas. El entramado de un juicio fraudulento es una cosa de mucho tiempo, no es sencillo y requiere de la participación de muchísima gente. No es sencillo, parece sencillo cuando ya lo vemos como un hecho consumado, pero estos juicios del Paraje San Juan llevaron años y años y años. Venían fabricándose desde hace mucho tiempo. Este es un caso. O sea, una de las maneras más usuales de corrupción en el gobierno es eso. Por ejemplo, si yo fuese un corrupto, si ya me lo estaba ordenando el Poder Judicial, pues era cosa de decirle, porque incluso llegaron a plantearme, no de manera directa, sino a través de otras personas, que por qué no se lograba un acuerdo, un arreglo. Si yo fuese un corrupto, decir, bueno, sí, pero necesito que se mochen, como dicen en el lenguaje común. Y los defensores, los supuestos defensores del Estado de Derecho decían que había que pagar, aunque nos hubiéramos dado cuenta de que se trataba de un fraude colosal. Y dije, no, esto es fraude y no podemos pagar 1.810 millones de pesos del presupuesto, que es dinero de todos, por este asunto. Entonces, lo pensé y dije, no podemos pagar esta cantidad. Se me van a venir encima con todo. De ahí surgió la campaña esta de que no respeto las leyes. Ahí empezó. Ahí empezó. López Obrador, con su terquedad, si la quieren llamar así, de que yo hago lo justo, pero no es que me niegue a hacer lo que a mí me parezca que no es justo, sino interpongo hasta el último momento los recursos que estén a mi mano en beneficio de la ciudad que prometí defender. Y la Suprema Corte de Justicia atrae el caso. El concepto de atraer el caso quiere decir revisión. Y quiere decir, de algún modo, el juez no tuvo la razón. O se sospecha que no tuvo la razón. Hasta donde recuerdo, y si la memoria no me falla, el caso del Paraje de San Juan estuvo 3 o 4 meses en revisión. Y inmediatamente la Corte se dio cuenta que había por lo menos 12 gentes, 12 personas que decían que eran los propietarios, y evidentemente en el cotejo superficial que se hizo en el primer momento se dieron cuenta de que de veras había un fraude. Es probable que la Corte hubiera encontrado una salida para que se hiciera justicia y no para que se aplicara mecánicamente el derecho, pero no hubo necesidad, porque la Secretaría de la Reforma Agraria informó que se trataba de un predio de carácter federal. Iniciando la defensa para acreditar la simulación del juicio, fue que una buena mañana
en forma inopinada y casual, aparecen los expedientes de la propiedad del Paraje San Juan en las oficinas de la Reforma Agraria. ¿Te acuerdas que de repente el secretario de la Reforma Agraria dice, pues nosotros ordenamos aquí la limpia de unos archivos y abrimos un cajón y apareció esto? Estos terrenos nunca fueron de los señores que dicen que fueron expropiados, que dicen que fueron robados y que tienen derecho a este dinero, sino que estos terrenos siempre han sido del gobierno federal. Y la Corte tuvo que dar marcha atrás. Imagínate si se hubiese pagado los 1.810 millones. A lo mejor hubiesen dicho, ay, qué respetuoso es del Estado de Derecho. Pero me iba a convertir en cómplice de un fraude. Ahora estamos ante un ridículo. Todo esto que pasó es con motivo de la expropiación de un terreno que jamás había salido del poder del patrimonio federal. El senador Diego Fernández Ceballos, en una reunión previa a que salían los videos, comentó a un grupo de senadores: acaba de salir una denuncia de corrupción del dirigente del Partido Verde por Cancún, lo habían filmado, sobre un supuesto soborno para conseguir permisos y construir en Cancún. Y había un escándalo. Y ese día llega Diego, me cuentan, y dice, lo de el Verde no es nada para lo que le vamos a hacer a Andrés Manuel. Digo, no, me dijo como me dicen, que yo no lo voy a decir, lo que le vamos a hacer. Hizo así una servilleta, vamos a hacer cachitos. Desde el principio del gobierno, Andrés sabía de que había la presencia de Ahumada en los negocios del gobierno del Distrito Federal y sabía que había irregularidades. Entonces ordenó dos cosas: investigar a fondo y simultáneamente suspender los tratos con Ahumada. Empiezo a notar que tenía mucha influencia en el PRD, que estaba muy cerca al PRD, que apoyaba a dirigentes, a candidatos del PRD. Me da mala espina, no me gusta eso, porque el que da dinero para las campañas siempre pide algo a cambio. La historia de los primeros años de gobierno respecto de Ahumada es los intentos desesperados de Ahumada de entrar en algún tipo de negociación con Andrés y la negativa de Andrés de vincularse con él. Ahora, con Ahumada él nunca tuvo trato. Se le ha buscado, se ha intentado encontrarle. Alguien lo invitó a Andrés Manuel a una cena con Ahumada. No fue. Algo sabría. Andrés Manuel estaba ya siguiendo una averiguación en contra de Ahumada, muy avanzada por un desfalco en la delegación Gustavo Madero. Ahí hubo un desfalco de obras que se suponía que debían hacerse y que no se hicieron, por las cuales este hombre recibió 30 millones de pesos. En realidad estaba ya preparada su consignación. Hubo una serie de problemas de tipo burocrático que impidieron que se hiciera la consignación antes, como hubiera sido el deseo. A mí me lo ha platicado, que él estaba dispuesto, Andrés Manuel y el procurador estaban dispuestos a ir adelante y consignar a Ahumada. No te olvides de que el licenciado López Obrador rechaza el concurso y la licitación que Ahumada había ganado, el grupo Quark había ganado, para construir los segundos pisos. Ahumada gana la licitación del distribuidor San Antonio, pero no se le otorga la obra. ¿Por qué? Porque lo mismo, yo ya andaba filiándolo, me daba mala espina, y si gana, es la propuesta más baja
Sin embargo, era una propuesta que de todas maneras superaba el techo financiero o el presupuesto que nosotros teníamos para la obra. Y por eso, bajo ese argumento, se declara cancelado el contrato. La negativa de Andrés lo hizo que se desesperara y básicamente buscó una fórmula extrema poniéndose en manos de los enemigos de su enemigo, de su adversario. Se hacen las investigaciones, se encuentra en efecto que hay un fraude, se detienen a 2 personas. Cuando este se da cuenta, de que ya hay detenidos y que viene la investigación sobre él, es cuando estalla el conflicto. Un alto funcionario del gobierno del Distrito Federal fue captado en una mesa de juego durante 3 madrugadas seguidas en el casino del Hotel Velayo de Las Vegas. El secretario de Finanzas del gobierno capitalino, Gustavo Ponce Meléndez. Y lo veo, tengo comunicación con el jefe de gobierno, me sugiere que hable yo al programa, hablo, me toma el teléfono López Dóriga y le explico que en ese momento estamos enterándonos de esta actitud de este señor y de la cantidad de veces que había ido a Las Vegas con gastos muy altos y que iniciábamos en ese momento una averiguación previa por enriquecimiento ilícito. Si hubiera tomado dinero del gobierno del Distrito Federal, evidentemente tendría que preguntarse, pues que no lo sabía. Pero no, en sus cuentas no hay ningún problema. Lo que pasa es que el favorecer con contratos, el favorecer pagos, eso es lo que Ahumada provocaba con las dádivas que hacía, con las promesas, con los viajes a Ponce, ¿no? Ese video lo filman en Las Vegas agentes federales del CISEN con el apoyo de Ahumada, porque ya estaba la confabulación en mi contra, el complot, que se ríen mucho cuando digo el complot. Ustedes pensaban que yo estaba exagerando, no. Tuvo el jefe de gobierno la entereza de señalar lo que se llamó el complot, después con broma, pero en ese momento quedó clarísimo, ¿no? En el mismo lugar, en el mismo hotel, Ahumada, que acababa de hacer una denuncia, o que iba a hacer una denuncia, la hace en un hotel, no en la Procuraduría. Intervienen ahí funcionarios de la Procuraduría, del CISEN, Fernández de Ceballos, que están ahí presentes todos, y el jefe de gobierno, con los datos que obtiene, hace la denuncia inmediatamente en una legítima defensa plena, y ellos mismos, al tratar de dar las explicaciones, aceptan que sí hubo tal reunión. Fernández Ceballos dice que defenderá a Ahumada contra cualquier atropello, arbitrariedad y todo, y a su estilo echa una balandronada de que él será el defensor, ¿no? La verdad es que le deben haber ofrecido a Ahumada que lo iban a proteger, pero no pueden hacerlo ante la evidencia del fraude, por un lado, y ante el descubrimiento de su juego, por el otro, ¿no? Ahí sí era claro ya que la sospecha del complot se confirmaba totalmente. A las 7 de la mañana, en el programa de Víctor Trujillo, se aparece el diputado Döring con un cassette. Y recibí yo un video que me permití traerte como obsequio. Yo lo recibí el día de ayer porque fue mi santo, el 2 de marzo es San Federico. ¿Cierto? Entonces fue mi regalo de santo y bueno, lo traje para compartirlo contigo porque creo que cuando veas lo que en él está contenido, verás que es un asunto que no me puedo reservar para mi conocimiento. La historia es conocida, Bejarano está dando una entrevista, lo llaman al programa de Víctor Trujillo. René, si eres tan amable, nada más vamos a cambiar los micrófonos. Federico,
Gracias. Sí, broso. Y estaremos pendientes y daremos seguimiento a todo esto que tendrá que pasar en la permanente. Gracias, Federico. René Bejarano, ¿cómo estás? Según el propio Bejarano, las circunstancias que rodearon la difusión de ese video inicial, cómo de pronto lo llevan a un foro distinto, cómo le dicen que apague sus teléfonos, de tal manera que no viera la imagen que se estaba transmitiendo en otro foro. Justamente ya cuando termina, se lo llevan ahí, lo presentan, ¡boom!, le sueltan ahí el video, ¿no? ¿Qué está pasando ahí, René? Yo te voy a informar, voy a decir toda la verdad de la información que se tiene. Un empresario que se llama Carlos Ahumada Kurz. ¿Es el del video? Es el del video. Mediáticamente era atractiva. Lo que había que ver y lo que el público debería conocer es toda esta parte de atrás que no se sabe. Ellos nos presentan solamente el hecho, la denuncia de un diputado, Federico Dorin, que sale con el video, pero nos dice todo lo que hubo atrás. O sea, cómo lo consiguió, y la televisión nunca le pregunta cómo lo consiguió. La televisión se encarga de enjuiciar al invitado cuando no tiene ninguna atribución legal para hacerlo. Prácticamente Broso condena y quiere mandar al paredón a René Bejarano, cuando sí es un simple conductor de un programa y no es un juez. ¿Para ti? Sí. Este va a ser el día más triste de tu vida. Yo creo que... Para otros, está siendo el día más feliz de su vida. Fue toda una maniobra, entró Salinas, Diego Fernández de Ceballos, yo creo que llegaron a un acuerdo con Ahumada por los videos, obviamente participó la Secretaría de Hacienda, el CISEN. Yo creo que fue una serie de descuidos gravísimos, nosotros le llamábamos la conspiración de los tres chiflados, porque entre más querían ellos demostrar que no estaban involucrados, más se hundían en la evidencia. Los videos tendrían que haber demostrado que López Obrador recibió el dinero y no colaboradores cercanos o lejanos de él. Después de los estallidos de misiles que no eran cualquier cosa, es decir, Bejarano tomando, revisando las maletas y metiéndose las ligas en la bolsa del traje, pues no es cualquier cosa. No sabemos cuánto o cómo transportaron el dinero del Pemex Gate. Debió haber sido en camiones de mudanza. Pero eso que vimos, para nuestra desgracia, eran funcionarios del PRD tomando dinero. Mientras que los demás escándalos, grandes escándalos de los políticos del PRI y del PAN han quedado soslayados, ya nadie habla de ellos y nadie respondió y nadie se fue a la cárcel. En este caso, en el caso de Ahumada tan escandaloso, todos los protagonistas, todos los que podían haber cometido o cometieron delitos, se fueron a la cárcel. No hubo impunidad para ninguno de ellos. Claro que hubieron actos de corrupción. Lo de Ponce y lo de Bejarano, pero en el fondo era destruirme políticamente. Ahora me siento bien. ¿Por qué? Porque cuando se dan casos de corrupción, el gobierno siempre se vincula al de arriba. O sea, es increíble de que si el secretario de Finanzas, el que fue secretario particular, estaban metidos en estas cosas, que yo no estuviese involucrado. Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie. Entonces pasé como la prueba del ácido. Pude cometer el error, ¿no?, de omisión, de no estar más informado. No podía. O sea, estaba yo tratando de parar a Ahumada por todos lados y surgió ahí. No pude hacer más, pero de eso a que yo estuviese involucrado, que yo fuese cómplice, no. La gente lo entendió y al final salimos adelante, pero fue durísimo. Imagínate lo que son esas imágenes de televisión.
sí, maneras de saber cómo va el rollo ¿no? Entonces, pues es que se ofrece. Yo creo que todo el que fue a esa oficina está filmado. Incluso no solo recibiendo dinero, yo creo que filmaron todo. Lo hacía hasta con los futbolistas. Tiene un equipo de fútbol y una vez se quejaron los del equipo contrario porque en el vestidor del equipo contrario a su equipo de fútbol había micrófonos y les subían la temperatura en los vestidores para crearles un ambiente hostil a los contrarios, y grababan conversaciones y filmaban y todo ese tipo de cosas, algo muy especial. Entonces, cuando él siente que no hay entrada en el gobierno del Distrito Federal, echa a andar todo el plan. Por eso hablé del complot. Te quiero decir que al principio no tenía yo todos los elementos. Pero esto tiene que ver mucho con el instinto. Y tiene uno que andar a las vivas. Y algo no me cuadraba, muchas cosas. No me resultaban lógicas, ¿no? Por ejemplo, cómo les llega todo el material a las televisoras, cómo filman a Ponce en Las Vegas. Una cosa, por ejemplo, evidente, cuando nosotros ya tenemos presentada una denuncia contra Ahumada, él interpone una contradenuncia días después, acusando de que había extorsión de parte de funcionarios del gobierno. Y la Procuraduría General de la República le va a tomar la declaración, le recibe la denuncia en el Hotel Presidente. Es decir, va a la Procuraduría a donde Ahumada lo solicita. Eso nunca se ha visto. O sea, tú tienes que ir al Ministerio Público, tienes que ir a una institución de la Procuraduría, digo, a una oficina de la Procuraduría, a presentar tu denuncia. Y esto va al Ministerio Público. Pero no solo eso, el local o el salón donde reciben la denuncia, lo paga el CISEN. Como la gente no sabe qué cosa es el CISEN, son los espías del gobierno federal. Ellos pagan al hotel el alquiler del salón. Ahí está ese día de pura casualidad, desayunando Diego Fernández Ceballos, se saluda con él, le dice, después que termina toda la diligencia, ya está, adelante. Entonces, todo eso, pues era muy evidente de que detrás de mostrar estos actos de corrupción, que además tenían que ser castigados, y qué bueno que se mostraron, detrás de todo esto había una intención política, la de destruirme, la de acabar con nosotros. Fíjate, era como el mundo al revés, los que siempre han saqueado a México, los que se han dedicado a hacer jugosos negocios al amparo del poder público, Salinas, Diego, me tenían en el banquillo de los acusados. Fue una situación muy difícil, porque además nadie iba a creer que yo no estaba informado de lo que hacía Ponce, de lo que hacía Bejarano. Increíble, en un país en donde siempre la corrupción se da de arriba para abajo y tiene que ver con la cabeza, y donde se van tejiendo relaciones de complicidad. Era imposible de que yo saliera a decir pues que no conocía a Ahumada, de que no establecimos nosotros ningún tipo de relación con él, que no sabía que Bejarano
tuviese relaciones con Ahumada, que yo no había mandado a Bejarano a pedir dinero, que no sabía yo que Ponce era un jugador empedernido y que iba a Las Vegas y que además tenía vinculaciones con Ahumada. O sea, era muy difícil de que la gente creyera de que yo no estaba involucrado. Afortunadamente, todo se fue aclarando, se demostró, se burlaban de mí, de que hablaba yo de complot, hasta la forma de decirlo. Que en vez de decir complot, decía yo complot y que estaba mal dicho. Pues no, se puede decir de las dos maneras. Pero en el fondo lo que decían era de que no era cierto de que hubiese complot. Luego se demostró, porque Ahumada terminó en Cuba, allá lo remiten, es decir, lo traen para acá, lo mandan, allá declara de que hizo acuerdos con el gobierno federal, que le ofrecieron dinero, que le habían dado nada más un anticipo. Para que quede claro, el dinero que está recibiendo Bejarano ahí es menos, no estoy justificándolo, ¿sí?, que lo que le dieron a Ahumada por los videos. En lo que Ahumada vendió los videos. ¿Que vendió a quién? A Salinas y al gobierno federal. Habría que ver, se va a saber con el paso del tiempo. Ahora sí que, como dice Chicoche, ¿quién pompó? ¿Quién compró esos videos? Ojalá y los cubanos, el gobierno de Cuba, mande toda la información que tiene sobre esto, porque nada más mostraron fragmentos en donde Ahumada habla de que él colaboró para que filmaran a Ponce, agentes federales, en Las Vegas. Estuvo metido el secretario de Hacienda, Francisco Gil. Pidieron información. Fíjate que ellos sabían, estaban investigando a Ponce de tiempo atrás. Pidieron información al Departamento del Tesoro del gobierno norteamericano, pero no nos notificaron absolutamente nada, porque utilizaron todo esto con propósitos políticos. Ellos hicieron llegar a las televisoras y al CISEN toda la información. Entonces, cuando empezamos a dar a conocer esto, pues la gente empieza a creernos de que sí había actos de corrupción, que había que castigar a los responsables, pero que no estábamos nosotros involucrados, yo en particular, que no establezco relaciones de complicidad. Y no solo eso, sino que era un plan, una confabulación para destruirme políticamente. Eso fue lo que se demostró al paso del tiempo. ¿Te sorprendió más Ponce o Bejarano? Los dos casos. ¿Cuál era tu relación con Bejarano? Él tenía una relación conmigo bastante cercana. Fue secretario particular en el gobierno. Cuando esto de los videos ya no estaba trabajando conmigo, ya estaba fuera. No. Sin embargo, estaba como dirigente del PRD. Sin embargo, en el manejo que se le daba a la información, era el secretario particular. Ya tenía tiempo que había salido del gobierno. Sin embargo, se puntualizaba mucho esto. Me sorprende en el momento porque él no tenía relación con el grupo más cercano a Ahumada en el PRD.
Entonces eran grupos distintos y de repente aparecen ahí en las imágenes. Fue muy fuerte. Todo eso. ¿Lo sentiste como traición de Bejarano? Sí, una traición al movimiento democrático, un acto de corrupción que nos dañó, que nos afectó. Afortunadamente ya todo se ha aclarado, pero lo siguen utilizando en nuestra contra. Aquí aparecieron, por ejemplo, carteles, todavía los puedes ver, en donde dice el gabinete de López Obrador, ¿no? René Bejarano, Ponce y no sé qué. Muy chafa todo eso, muy vulgar, pero lo siguen utilizando. Cada vez que hablo de honestidad, y Bejarano, y Ponce. Yo les diría a la gente que eso es la excepción, no la regla. De esa experiencia, el grupo de asesores que tienes ahora, ¿cómo lo estás creando y cómo evitar que vuelva a suceder lo mismo? Pues hay que procurar que no suceda. Yo estoy acostumbrado a trabajar con gente a la que le tengo confianza. Entonces dividimos el trabajo, partimos del principio de que la gente trabaja por convicción, que tiene ideales, que por lo mismo actúa con honestidad. Entonces hay que seguir actuando de esa manera, pero al mismo tiempo actuar de manera precavida. Claro que todas estas cosas dejan lecciones. Hay que escoger bien a los colaboradores. También te quiero aclarar de que son cosas a veces muy difíciles de evitar, ¿no? Te pasa en la familia, te pasa en un establecimiento comercial, en una empresa. Hay que cuidar mucho de que eso no suceda en el gobierno, porque en el gobierno uno maneja dinero de todos. Uno tiene que cuidar el ejercicio del presupuesto. Y hay que actuar con mucha energía para no permitir la corrupción. Hay que evitar que se den estos casos. Y hay que estar muy cuidadosos en la integración del equipo, que sea gente honesta, que sea gente íntegra y que resista las tentaciones del dinero.
lugar a proceder penalmente en contra del jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, como consecuencia del procedimiento de declaración de procedencia en el que ha quedado acreditada la existencia del delito previsto en el artículo 206 de la Ley de Amparo, relacionado con el 215. Bien, bien, aquí estamos recibiendo la información, la noticia. ¿Y cuál fue la noticia? Es el dictamen de la Cámara de Diputados de la sección instructora, en donde han resuelto que procede el desafuero. ¿Y qué pasa? El desafuero en su contra. ¿Y qué pasa ahora? ¿Cuáles son los planes? Informar a los ciudadanos y vamos a seguir insistiendo que se trata de un asunto político, no jurídico, que no cometí ningún delito, que no desobedecí a ninguna autoridad judicial y que vamos a defendernos pacíficamente. Tenemos el respaldo de la gente, nos asiste la razón, de modo que no vamos a precipitarnos, aunque tengamos el corazón caliente, la cabeza fría. ¿Y cómo se siente? Pues la verdad, al mismo tiempo tengo decepción y orgullo. Tengo decepción porque es un retroceso, es un golpe a la incipiente democracia mexicana. En el fondo lo que quieren es hacerme a un lado, les preocupa mucho el avance de nuestro movimiento y no quieren que yo participe en las elecciones del 2006. Y es un orgullo también el que nos cierren el paso, porque eso significa que representamos una posibilidad de cambio para el país. El largo debate sobre el encino. Se trató de un procedimiento en el cual se estaba abriendo un camino a un hospital y que se interrumpió con un amparo. Lo que argumenta el propietario es que él no puede acceder al predio por ahí. Todo el asunto del encino es si se bloquearon o no los accesos. Se tenía el mejor hospital de América Latina, el más moderno, siempre y cuando tuvieras un helicóptero para poder llegar. Y mañana mismo en la sesión se dictamine si Andrés Manuel López Obrador pierde o no el fuero. El presidente Fox dice que México ha dado un ejemplo de que aquí se cumple la ley. Porque dice que usted violó la ley, pero usted insiste en que eso no es cierto. No es cierto. Y no violó la ley. No violé la ley. No hay ningún delito. No hay ningún delito. Crimen. Mira, hay 16,000 hojas, 16,000 hojas en el expediente. No hay una sola prueba en mi contra. Yo no firmé un solo documento. Esto... Pero dice que no le hizo el caso usted a un juez que lo obligaba a detener la construcción de un camino de acceso a un hospital en varias ocasiones, que no le hizo caso al juez y que sí, siguió con el mira, proyecto. Te explico. En el gobierno de la ciudad se reciben alrededor de 100 juicios diarios que tienen que ver con procesos judiciales. Y este fue uno de ellos. Y este fue uno de ellos. Si yo me dedicara a atender estos 100 juicios, sencillamente no haría otra cosa, no gobernaría. El nuevo hospital ABC, con tecnología de punta, se levanta en un predio en Santa Fe, pero los accesos que se comprometió a construir desde hacía muchísimos años el gobierno del Distrito Federal fueron afectados por un juicio promovido por el señor Escobedo. Fernando Escobedo Garduño, presunto dueño del predio conocido como El Encino, demandó al gobierno capitalino para que le regresaran sus terrenos, aprovechando la asesoría legal del senador Diego Fernández de Ceballos. Escobedo es un especulador de tierra en el oeste de la Ciudad de México, en las lomas de Santa Fe particularmente. Tengo entendido que estuvo incluso en la cárcel por problemas de invasión de terrenos. Y por lo menos me consta que se había quedado ilegalmente con algunos terrenos. Es el propietario de este predio, se ampara cuando se expropia para hacer la calle. El primer juez, el noveno en materia administrativa, le dice que no le concede el amparo. En consecuencia, sigue viva la expropiación para hacer la calle.
Él regresa con el juez y le dice, me van a tapar el acceso a mi predio. En el momento en que llega la orden de suspensión de parte del juez, yo, que era el secretario de gobierno, doy instrucciones de que se detenga toda obra que se hubiera iniciado. Yo lo firmé, ahí está mi firma y ahí está el oficio. Sin embargo, el juez de distrito consideró que se había violado el amparo. Y a partir de eso se inició el procedimiento de desacato a una disposición de una autoridad federal. Se exageró, se trató de decir que el jefe de gobierno y que el gobierno de la ciudad no estaban cumpliendo la ley. No era así, el camino se detuvo. Yo entonces intervine como abogado del Hospital Inglés y yo sugerí ciertos mecanismos de tipo jurídico para que pudieran continuar las obras y José Agustín Ortiz Pinchetti, en ese entonces secretario general de gobierno, me dijo, esto no funciona porque esto implicaría violar la suspensión que ha decretado un juez. Solamente desde una posición de ignorancia o abiertamente de mala fe puede decirse que hubo omisión por parte del gobierno de la ciudad. Esta noche la PGR anunció que solicitó un juicio de procedencia en contra de Andrés Manuel López Obrador. Esto significa que la Procuraduría General de la República le pide a los diputados que decidan si le retiran o no el fuero para ser juzgado. Yo tengo la convicción de que es un enemigo a vencer en las elecciones, está muy arriba en las encuestas, está muy arriba en las preferencias y una forma de eliminarlo, alguien descubrió el famoso artículo 38, fracción segunda de la Constitución Política Mexicana, que, como ustedes saben, es único en el mundo. Es un artículo que viene desde el siglo XIX, desde 1824, y este artículo establece que quien esté sujeto a proceso pierde, por el solo hecho de estar sujeto a proceso, pierde sus prerrogativas del ciudadano, es decir, sus derechos políticos. Es decir, no puede votar en las elecciones, ni puede participar como candidato a los cargos de elección popular. Al menos tenemos el perfil claro de que el presidente, al ver que fallan en la conspiración de los videos, decide ir a otra que sea un tiro definitivo, el desafuero y la descalificación para las elecciones de 2006 de Andrés Manuel López Obrador. Imagínate quitarle el derecho a la mala a un posible candidato a la presidencia utilizando esos métodos. Puede que no estén de acuerdo conmigo, pero que lo decide el pueblo, que se deciden las urnas. Yo en lo personal no estoy a favor de López Obrador. No creo en su propuesta, ni creo que tenga los atributos que requiere el estadista que puede sacar al país de sus broncas en el 2006. Pero me parece que en la democracia los atributos de un candidato los resuelve el voto, no los resuelve un grupo de notables, por notables que estos sean. Jurídicamente no procede el desafuero en un país en donde el cumplimiento de la ley en este momento es puritita retórica. Hay un discurso falso de devoción por las leyes, por el Estado de Derecho, cuando en el fondo lo que se hace es utilizar, retorcer las leyes para hacer a un lado a un adversario. No soy abogado, menos todavía juez, pero me parece que son débiles en todo caso los argumentos para pretender que haya habido efectivamente un desacato. Entonces se está haciendo un uso viciado, un uso faccioso del poder desde el Ejecutivo, y esto va en contra de cualquier avance democrático. Todo el mundo tiene sus ideas políticas y tiene todo el derecho a pedir que uno de los suyos mande.
Pero lo que no se vale es usar armas sucias. Lo que aquí resultaba extraño es de que se suponía de que ya estábamos en una etapa distinta en México, de que ya no se utilizaban esos métodos que correspondían más al gobierno anterior, al régimen del PRI. Pero quien aplicó esto, quien urdió todo esto, quien tramó todo esto, fue el gobierno del PAN, fue el presidente Fox, con el ministro de la Corte, con el presidente de la Corte. Un periódico, El Milenio, da a conocer, meses después, esta reunión de Azuela con Fox en Los Pinos. Imagínate al presidente de la Suprema Corte, a quien representa un poder autónomo, independiente, acudiendo a Los Pinos, donde está el titular de otro poder, para tratar el asunto del desafuero. Era evidente que el involucramiento del ministro Azuela, presidente de la Corte, era un acto extremadamente peligroso, porque no es un funcionario de un poder independiente, no puede jugar el papel de asesor jurídico del presidente de la República. O sea, ya había la decisión, ya había la consigna, ¿no? Por eso me da hasta vergüenza que el presidente de mi país haya actuado de esa manera, porque no solo era un daño a mí, no era únicamente hacerme a un lado, sino era un retroceso democrático. Nunca habían estado tan unidos, tan juntos. Solo se había dado una asociación así, PRI-PAN, cuando lo de el FOBAPROA. O sea, por eso yo siempre hablo del PRIAN. Se pelean cuando hay elecciones locales, cuando hay elecciones municipales, estatales. Se pelea el PRI y el PAN. Pero cuando se trata de lo mero principal, siempre se ponen de acuerdo arriba. Representan los mismos intereses, los mismos privilegios. La diferencia entre Andrés y la mía, ¿cuál es? Que un golpista como Andrés busca el poder a través de la ilegalidad y de la violencia. Y un demócrata accede al poder por la vía democrática de la legalidad y de las instituciones. Yo respeto mucho a los panistas de abajo, a los priistas de abajo, pero a los de arriba los tengo bien catalogados. En el caso de los dirigentes del PAN, su verdadera doctrina es la hipocresía. Y en el caso de los dirigentes del PRI, ya ni hablamos. Ojalá arregle pronto su asunto con los jueces. Yo ahí no le puedo ayudar con los jueces, pero si Andrés resolviera pronto su tema con los jueces, a mí me seguiría, por supuesto, gustando verlo en la boleta. Yo hablé naturalmente con mis compañeros, hablé con, como te decía, con el presidente del partido. Yo les dije, reconozcamos al menos en nuestro fuero interno qué es lo que estamos haciendo. Y lo que estamos haciendo tiene un móvil, el móvil es el móvil político, y es cancelarle la posibilidad de que compita. Y eso es, desde mi punto de vista, ir en contra de las reglas elementales de la democracia. Vicente Fox es el principal responsable, prácticamente el mayor responsable, casi el único responsable del desafuero. Y hay que decirlo también, su esposa, que había sentido la ilusión de poder ser presidenta, o sea, una especie de reelección virtual del presidente a través de ella, y que sentía que el único obstáculo que la separaba de la presidencia era Andrés Manuel, que le llevaba 20 puntos a finales de 2003. Una cena en Guanajuato. Estuvo Fox, unos priistas y la señora Marta. Y ahí ella dijo, la contienda va a ser PRI-PAN. El PRD no.
asunto del desafuero, el asunto de Andrés Manuel, es para abril o para mayo, o sea, como la canción. Y así fue. Ha lugar a proceder penalmente en contra del jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador. Suponiendo que te quiten el fuero, tú terminas y te vas a tu oficina a trabajar. Sí, o a la casa a esperar a que el juez decida. Yo voy a dejar de ser jefe de gobierno si se consuma esta arbitrariedad, este atropello, estando prácticamente en la cárcel. La Cámara de Diputados está lista para que mañana se instale como jurado de procedencia y mañana mismo en la sesión se dictamine si Andrés Manuel López Obrador pierde o no el fuero que tiene hoy como jefe de gobierno de la Ciudad de México. Amigas y amigos, está a punto de cometerse un atropello contra los avances democráticos conseguidos con tanto sacrificio por el pueblo de México. El desafuero nos regresa a la época autoritaria, cuando desde Los Pinos se decidía quién podía o no ser el presidente de México, sin tomar en cuenta la voluntad popular. Quieren hacerme a un lado para que mi nombre no aparezca en las boletas electorales en el 2006. Este movimiento ha sido y será pacífico. Quiero también decir a ustedes que ya sé que no estoy solo, así como me dicen, ya lo sé, pero no hace falta que vayan conmigo a la Cámara de Diputados. No olviden que somos un equipo, que el gobierno no es nada más un solo hombre, y todo ese equipo va a seguir trabajando, va a seguir sirviendo a la ciudad. Los quiero desaforadamente.
al cual se adjunta el dictamen correspondiente al expediente número SI 0304, relativo al procedimiento de declaración. ¿Cómo va Horacio Llamero? Ahí va, ahí va. ¿En qué página va? Yo creo que será, puede consignar mañana, entre las 8:30 de la mañana, las 14:30, porque esas horas abren. Como no hay detenido, ni es de urgente, Es horario. ni es grave, entonces tienen que esperar. A las 8:30 de la mañana, a las 2:30 de la tarde, y ya no reciben consignaciones a otra hora. El Poder Judicial está muy bien organizado y tiene sus horarios burocráticos muy rígidos. Ganan muy bien, pero... Si no fue mañana, ya no es sábado. Sí, ahorita que vaya. Así es. Puedo ir a la Puedes hamaca. ir A la hamaca. ¿Eh? Bueno, no, ya no te pongas, me vas a poner sentimental y ahorita quiero endurecerme. Bueno, te mando muchos besitos, adiós. Tenía preocupación en el Zócalo, me va a entrar sí, le estuve preguntando a algunos, ¿no? Oye, ¿cómo se le hace para aguantar? Yo creo que fue porque empecé con un tono fuerte y regañón, entonces ya los sentimientos se quedaron. Y aquí no va. Pero fue. Pleno a supuestas inspecciones judiciales practicadas por actuarios, es decir, el juez se limitó a recibir los dichos de sus empleados. Con estas pruebas ilegales se me condena. ¿Sí, un minuto? 40. No, pues tienes tiempo de sobra. No, va muy ¿Cuántas hojas son? Son 19. Casi no, 18, Son. porque la otra, la última son. No, maestro, no le quites nada, te da. Nada, va bien. No vas a llegar usted también nunca. Además, como buen orador, cada vez que digas una Además, chingadera vas a voltear a ver a los no es cierto que leas tan hijos de la despacio. fregada. Hablas, pero no lees despacio. Regresa al ritmo. Sí, que no lea. Digo que sí lea, pero que se vea que se nos está fregando. ¿Ya estamos? Ya. Pero mire ese güey cómo está. Quedó en uno, ¿no? Quedó en primer lugar. Ahora sí. Te estoy revisando. Con mayor razón para la acreditación de la probable responsabilidad. Oye, dijo al revés. Dijo, no se puede conceder que no hay una voluntad dolosa, y tú escribiste que hay una voluntad. No se puede conceder. Leyó al revés. No puedo hacerme responsable más que de lo que escribo, no de lo que leen. Ya. Pues sí, ¿Te auxilio tú solo? No, eso no, yo me peino, no, si se me acomoda. Se me Peínate, acomoda. pero aparte de... No. luego te van a cotorrear ahí. Sí, cuando se agacha, de muy lejos. No. Así está bien. Ya, Así está hasta bien. allá. Es que se le hace la cola. Ahorita me doy una peinada. Para eso se inventó el peine. Para eso. Peine. Ustedes le van Ya está leyendo. ¿Cómo está? ¿Cómo les fue en la concentración? No, pues fue muy bien, sí. No, digo, no hubo incidentes. Nada. El diputado guanajuatense.
Tiene la palabra hasta por 30 minutos el señor licenciado Carlos Javier Vega Memije, solicitante de la declaración de procedencia, quien está debidamente acreditado ante este jurado. Se acude para cumplir con una responsabilidad constitucional, no para hacer política. El jefe de gobierno del Distrito Federal, abusando de su poder, desacató la suspensión otorgada a un particular. Por ello, votar a favor del dictamen es votar en contra de la impunidad. Esta Cámara de Diputados no juzga, ni absuelve, ni condena a López Obrador. Lo que sí puede hacer esta soberanía, y así lo pide el Ministerio Público de la Federación, con apoyo en las resoluciones dictadas por diversos órganos del Poder Judicial, es quitarle el fuero para que se someta a los tribunales. La solicitud del Ministerio Público es que recuerdo, señor orador, que se ha terminado su tiempo. Termine, por favor. Termino, señor presidente. La solicitud del Ministerio Público es que este asunto se analice con la ley en la mano, que las instituciones privilegiemos el cumplimiento de la ley. Nadie puede estar encima de la ley. Nadie puede decir que la aplicación de la ley no es justa. La justicia no la determina un solo individuo. La justicia es la síntesis de las aspiraciones de un pueblo. Y en México la expresión del pueblo está en sus leyes. Por ello se aplicará en realizar actos de justicia. Por su atención, muchas gracias. Es tiempo. Tiene la palabra el ciudadano Andrés Manuel López Obrador, jefe de gobierno del Distrito Federal, hasta por 30 minutos. Van a tener que desaforar a licenciado Vega Memije porque violó el reglamento. Ciudadanas y ciudadanos, diputadas y diputados, pueblo de México, comparezco con dignidad ante este tribunal por el juicio de desafuero en mi contra. Muy poco voy a argumentar en términos jurídicos sobre la falsedad de este juicio. Tengo la certeza absoluta de que no se me juzga por violar la ley, sino por mi manera de pensar y actuar y por lo que pueda representar junto con otros mexicanos para el futuro de nuestra patria. Quienes me difaman, calumnian y acusan son los que se creen amos y señores de México. Son los que en verdad dominan y mandan en las cúpulas del PRI y del PAN. Son los que manejan el truco de llamar populismo o paternalismo a lo poco que se destina en beneficio de las mayorías, pero nombran fomento o rescate a lo mucho que se entrega a las minorías rapaces. Son ellos los que tienen mucho miedo a que el pueblo opte por un cambio verdadero, y ese miedo cobarde de perder privilegios los lleva a tratar de aplastar a cualquiera que atente contra sus intereses y proponga una patria para todos y una patria para el humillado. Por eso utilizan al ciudadano presidente, a quien encumbraron para seguirse devorando al país y a quien lanzan
en mi contra para impedir que avance el movimiento de transformación nacional capaz de crear una nueva legalidad, una nueva economía, una nueva política, una nueva convivencia social, con menos desigualdad, con más justicia y dignidad. Un empresario me contó que el 10 de junio del año pasado, en una reunión en casa de Rómulo O'Farrill, ese grupo compacto de intereses creados le dijo al ciudadano presidente: palabras más, palabras menos, nos has quedado mal, no has podido llevar a cabo las privatizaciones y la reforma fiscal, pero eso ya no es lo que nos importa. Ahora lo único que te pedimos es que por ningún motivo permitas que ese populista de Andrés Manuel llegue a la presidencia. Tal vez a partir de entonces, o de una lectura febril de las encuestas, al presidente de la República se le volvió una obsesión hacer campaña en mi contra. Eso es lo que explica este desafuero tramado desde Los Pinos. Por eso, con seguridad y firmeza, desde esta tribuna, aunque no sea la máxima tribuna, acuso al ciudadano presidente de la República, Vicente Fox Quesada, de estos procedimientos deshonrosos para nuestra incipiente democracia. Lo acuso de actuar de manera facciosa con el propósito de degradar las instituciones de la República. Acuso también por complicidad al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mariano Azuela Huitrón, por supeditar los altos principios de la justicia y de la Constitución a las meras consignas políticas ordenadas por los intereses creados del momento. Claro está, de aquí lo hemos escuchado, que quienes me acusan tratan de justificar su actuación hablando en nombre de la ley e invocando el Estado de Derecho. Así ha sucedido siempre. Todo acto autoritario suele encubrirse en un discurso de aparente devoción por la legalidad. Lo cierto es que estos personajes no solo están envileciendo a las instituciones, sino haciendo el ridículo. Ahora resulta que en el país de la impunidad, en el país del FOAPROA, de los amigos de Fox, del Pemex Gay y otros latrocinios cometidos, permitidos o solapados por los que ahora me acusan y juzgan, a mí me van a desaforar, me van a encarcelar y me van a despojar de mis derechos políticos por haber intentado abrir una calle para comunicar un hospital. Repito, por intentar abrir una calle para comunicar un hospital. Ahora resulta que los defensores del derecho supremo del privilegio han convertido en un grave delito una supuesta infracción jurídica que amerita despojarme del cargo que legal y legítimamente me fue otorgado por los ciudadanos del Distrito Federal. Ese es el Estado de Derecho que pregonan. ¿Cuál Estado de Derecho puede haber si en México los encargados de impartir justicia, en vez de proteger al débil, solo sirven para legalizar los despojos que comete el fuerte? También estoy orgulloso de ser acusado por quienes engañaron al pueblo de México, por quienes ofrecieron un cambio y mintieron, por quienes se aliaron a los personajes más siniestros de la vida pública del pasado, como Carlos Salinas de Gortari, y mantienen la misma política de siempre, esa donde todos los intereses cuentan, menos el interés del pueblo. Pero no hay mal que por bien no venga.
Hacía falta conocer a fondo a los santurrones, a los intolerantes, a los que hipócritamente hablaban de buenas conciencias y del bien común. Hacía falta que esas personas se exhibieran sin tapujos, con toda su torpeza, frivolidad, desparpajo, codicia y mala fe, para saber con claridad a qué atenernos. Por último, diputadas y diputados, con sinceridad les digo que no espero de ustedes una votación mayoritaria en contra del desafuero. No soy ingenuo. Ustedes ya recibieron la orden de los jefes de sus partidos y van a actuar por consigna, aunque se hagan llamar representantes populares. Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. ¡Viva la dignidad! ¡Viva México! Diputadas y diputados, ciudadano presidente, en uso de mis derechos, me retiro. Es todo lo que yo tenía que decir. Muchas gracias. Andrés Manuel no quiso usar su derecho a réplica y rápidamente abandonó San Lázaro. Su suerte estaba decidida. Proceda la Secretaría a ordenar se abra el sistema de votación para votar el dictamen en sus términos. Ciérrese el sistema electrónico. 360 votos fueron a favor del desafuero, 127 en contra y 2 abstenciones. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues para informar que aquí en la Secretaría de Gobernación hace unos momentos el secretario de Gobernación salió a leer un pequeño comunicado que fija la postura del gobierno federal respecto a los acontecimientos del día de hoy. Vamos a escuchar. Muy buenas noches tengan todos ustedes. México está en paz. Y está en paz porque es un país de instituciones y de leyes. Ahora, finalmente, como todos ustedes saben, el asunto estará en manos ya del Poder Judicial. Permitamos todos que la ley siga su curso, que la vida institucional tenga vigencia plena, encontremos dentro del marco institucional las soluciones que la ley nos permita. Así, precisamente, estaremos fortaleciendo la democracia y fortaleciendo el Estado de Derecho. Muchas gracias. En todo momento, el presidente Vicente Fox recibió información de lo que sucedía en el país y desde Roma así habló de este tema. Hoy México da un ejemplo al mundo de legalidad, de apego a la ley y da también una clara señal de la fortaleza de nuestras instituciones. Y con eso termino ese tema. Andrés Manuel López Obrador deja a partir de hoy de ser jefe de gobierno de la Ciudad de México. Polémica en la capital. ¿Hay o no jefe de gobierno? Por lo pronto, Andrés Manuel López Obrador cambió ya el lugar y la hora de sus conferencias de prensa. Nos vamos a estar reuniendo aquí en el parque
todos los días a las 8 de la mañana. Si hay algo, pues inmediatamente les convocamos, hago ese compromiso. También les digo que voy a permanecer así, esperando que el Ministerio Público pida al juez que, como dicen los abogados, me obsequien la orden de aprehensión. López Obrador espera en su casa la acción de la PGR. Y estoy preparado para resistir, para aguantar. Y para estar en la cárcel. Y para estar ¿En una cárcel, la que sea, de máxima seguridad? en la cárcel que sea. Por todas las condiciones que tiene, pudiera ser la pena aplicada es de 1 a 8 años. Yo sé que es una lucha muy difícil, pero que vale la pena. Y que vale la pena sobre todo enfrentarla con dignidad. No titubear en eso. No claudicar, aguantar. Y en todo eso, la vida personal, los hijos. Ya he hablado con ellos, estamos apalabrados. ¿En qué? En aguantar. Se tiene que aguantar, se tiene que resistir. Afortunadamente hay muchos amigos, mucha gente buena, mucha gente solidaria, incluso los amigos de ellos en las escuelas, los maestros, todo el mundo está expresando que van a estar pendientes, que ellos van a ayudar. Han venido aquí personas, familiares, a decir de que quieren venirse aquí a la casa, ellos no quieren. O sea, que en tanto no esté yo, que vengan a atenderlos, que vengan a estar con ellos, no quieren. Y los dejó muy bien formados la mamá. La PGR adelantó que será hasta el próximo 19 o 20 de abril, cuando soliciten ante un juez de distrito en la Ciudad de México la orden de aprehensión en contra de Andrés Manuel López Obrador. No, pues los del complot lo están cocinando a fuego lento, ¿no? En vez de echarlo a la plancha y que salte, a ver, poco a poquito. ¿Y por qué? Porque si yo tuviera un año de vida insultándote todas las mañanas, seguramente no me vas a tratar muy educadamente. Están administrando el proceso en mi contra. Entonces, cuando ellos consignen al juez, yo voy a estar en disposición de enfrentar cualquier consecuencia. Yo como abogado no puedo estar de acuerdo en que él vaya a la cárcel si tiene los elementos para defenderse. Puede acudir a recursos, puede acudir al juicio de amparo, puede incluso, en este caso que no es un delito grave, estar sujeto a proceso pero fuera de la cárcel mediante el pago de una fianza y estar sujeto a proceso en su casa. Pero él ha dicho que no va a acudir a estos medios de defensa de lo que él considera un Estado opresor. Todavía me acuerdo de todas las discusiones con él sobre esto de que se tendría que ir a la cárcel y que no se iba a defender. Nos violentaba internamente, yo creo que muy, muy fuerte, ¿no? Y al mismo tiempo entenderlo y respetarlo y que nosotros hiciéramos todo lo que teníamos que hacer como gobierno. No es que sea un desprecio a las leyes o a la justicia o a los jueces o a los abogados, sino que es parte de una lucha de resistencia civil. Si tenemos un pueblo que además de votar, defiende sus derechos, o sea, que no se limita únicamente a votar el día de la elección y de dejar la responsabilidad en el gobernante o en el dirigente o en el representante popular, sino que está pendiente y ante una injusticia participa, ¿sí? Y toma parte
de lo que la gente está planteando, eso ya es una sociedad muy madura, muy responsable, eso es la democracia. El presidente Vicente Fox se reunió hoy con estudiantes del Tecnológico de Monterrey con cartulina en mano. Una joven protestó justamente por el desafuero de López Obrador. Es tan importante para mí reunirme con jóvenes, escucharles, sentirles. Una joven de nombre Carla Solares Romero levantó entre sus manos una cartulina con la leyenda: se consumó el desafuero, no permitiremos que se consuma la democracia. El presidente Fox se acercó a ella y dialogó por espacio de varios segundos. Yo le comenté a ella. ¿Qué le comentó el presidente? Pregúntale a ella. Carla Solares Romero, estudiante del cuarto semestre de preparatoria del Tecnológico de Monterrey, fue trasladada por elementos de seguridad de la institución a un salón contiguo en medio de un tumulto de reporteros y estudiantes. Minutos después le permitieron hablar. Esto comentó. Lo que me dijo el presidente fue que promete elecciones limpias y que según él no tiene nada que ver con el desafuero, el no dio línea, eso es cosa de los jueces. Bueno, antes que nada agradecer las muestras de apoyo, de solidaridad, de afecto, de vecinas, de vecinos. Vamos a hacer una gira por el país. Mañana vamos a estar en Tabasco, el estado más tropical de México. Hoy la PGR finalmente consignó el expediente penal de López Obrador al reclusorio Oriente, solicitando la orden de aprehensión contra López Obrador ante la autoridad competente. Por su parte, los asambleístas del PAN, Gabriela Cuevas y Jorge Lara, informaron que alrededor de las 11 de la mañana ellos pagaron la fianza de López Obrador en un acto de buena voluntad. Son unos tramposos. ¿Qué es lo que pretenden? Que no haya orden de aprehensión, pero que yo sí quede sujeto a proceso. Eso no lo vamos a aceptar. Bueno, señores, gusto en saludarlos, buenas noches. Mucho gusto, Ciro, buenas noches. Qué sorpresa. Pues aquí andamos. Qué sorpresa dieron. Antes que nada, platíquenos cómo se enteraron y qué los llevó a pagar esta caución, esta fianza, para que López Obrador no vaya a la cárcel. Gabriela. Nosotros nos encontramos dándole muchas vueltas al tema de la fianza que se ha venido ventilando ya por varias semanas, y nos encontramos que se publicó en estrados, en la PGR, es algo público, es algo a lo que cualquier ciudadano puede tener acceso, este tema de la fianza, que con un pago de 2,000 pesos, el jefe de gobierno, en ese entonces ahora, el señor López Obrador, no tendría que ir a la cárcel, y nosotros estamos seguros que aunque él haya violado la ley, pues tiene todo el derecho de enfrentar su juicio en libertad. ¿Y ustedes por qué están seguros, Jorge Alberto? ¿Qué se andan metiendo ustedes en pagarle la fianza a un señor que es un delincuente? Mira, lo que nosotros, para nosotros es una maniobra política, es toda la serie de omisiones. Perdón, es que déjame hacer la pregunta, porque por estar escuchando a la gente de López Obrador, a la gente de la PGR, hacemos una pregunta, nos responden lo que quieran y no se entiende nada. Mi pregunta te la hago por tercera vez. ¿Por qué ustedes le pagan la fianza a otro señor? Porque queremos, que además ha dicho que nadie quiere que le paguen la fianza. Porque queremos que enfrente a la justicia en libertad. Ha sido muy conveniente para el señor López el tema del desafuero, porque le ha dado una plataforma mediática indiscutible. Entonces, y muy ventajosa. Por razones políticas y además toman esta decisión jurídica. Nosotros estamos previendo de que si el señor López llega a perder la libertad, aunque sea unos minutos o unas horas, eso sin duda sería de enorme beneficio, de enorme rédito político para su causa. Es una decisión política, tomaron una decisión política. Cuando menos no van a decir, Gabriela, que tomaron una decisión apegada al derecho, por el derecho. Bueno, no estamos violando la ley, por supuesto es una que decisión es política. Lo que queríamos preguntarle a qué los había llevado a tomar esta decisión. Estamos viviendo un sistema, me parece, en consolidación, y no hay lugar, no hay cabida a estas acciones de autovictimarse. Comentaron esto, me imagino, con el PAN del Distrito Federal. El día de hoy dimos la noticia al presidente del partido. O sea, primero actuaron y luego notificaron. Así es, al presidente del partido. ¿No tuvo nada que ver el PAN aquí? El presidente del partido, con él hemos participado en el seguimiento. Va de nuevo la pregunta. ¿Actuaron sin consultar al PAN del Distrito Federal? Sobre el detalle de la acción, no. Hemos trabajado una estrategia conjunta para evitar la victimización. Va de nuevo mi
pregunta. Perdón que sea tan insistente, pero es que Adelante, insisto, en este tema nadie responde las preguntas. Ustedes no le dijeron a nadie del PAN, del Distrito Federal, ni del PAN Nacional, oye, vamos a pagar la fianza de López Obrador. ¿No se lo dijeron a nadie? Nuestra primera notificación fue por parte del diputado Lara para nuestro presidente nacional del partido. Del DF. A ver, ¿a cuál de los, o fue para los dos? Bueno, Jorge le notificó al presidente nacional cuando se estaba llevando a cabo y después... A Manuel Espino. Después de que lo hicimos, notificamos a Carlos Gelista, nuestro presidente regional, y a nuestro coordinador parlamentario en la Asamblea. ¿Ya consumado, ya pagada la fianza? Sí. Es decir, ¿ustedes actuaron de motu propio? Sí, pues es que... ¿De motu propio? Sí. O sea, ustedes actuaron y luego le avisaron al PAN. Sí. Este asunto también lo habíamos comentado de manera informal, debo decirlo, con Felipe Calderón. Él hace algunos días había manifestado que incluso él podría prestar sus servicios para hacerle el amparo al señor López. Entonces, y se muere de ganas Felipe Calderón por debatir porque López Obrador lo voltea a ver y le dé un poquito de juego también. Porque ustedes dicen es que López Obrador, pero Felipe Calderón en entrevista en televisión le dijo, señor López Obrador, debata conmigo, yo necesito subir en las encuestas, por favor, debata conmigo. Bueno, a ver, hablemos derecho, ¿no? Aparte de esas consideraciones. Y ahora nos enteramos que Felipe Calderón tuvo que ver con esta decisión no tuvo que tomaron bueno, fue un asunto que habíamos de alguna manera compartido. Y también el día de hoy nos comunicamos con él para pues avisarle que ya habíamos ejecutado esta situación. Pues dieron la nota. Bueno, pues yo creo que más que dar la nota, Ciro, nos importa mucho que los ciudadanos, tanto al Distrito Federal como a nivel nacional, pues sepan la verdad de este caso. Lo que queremos es que ya se resuelva, acabar con tanta política, y si es por 2,000 pesos, que el señor López va a tener libertad, que siga haciendo campaña, que enfrente su juicio y ya acabemos con esta telenovela lo antes posible. Por favor, si me pueden repetir viendo a la cámara, porque creo que es muy importante, si me pueden decir, tomaron la decisión ustedes dos sin consultarle antes ni al presidente del PAN del DF, ni al presidente del PAN nacional. Claro que sí. Así fue. ¿Fue iniciativa de ustedes? Ahí está la cámara. Así fue. Familiares de varios reos del reclusorio Oriente ingresaron al recinto de Donceles. Esto para exigir que los asambleístas del PAN, Jorge Lara y Gabriela Cuevas, paguen la fianza de sus internos, tal como lo hicieron con la fianza de López Obrador. Entonces a este par de majaderos a alguien se le ocurrió, a un torpe, decir, bueno, pues vamos a pagar nosotros la fianza y vamos a pagársela aún antes de que esté detenido. Y ellos hacen una maniobra burda donde pagan la fianza para que yo no vaya a la cárcel, porque empiezan a decir de que yo voy a utilizar, ¿no?, lo de la prisión para provecho personal. Es la única persona en nuestro país que ahorita quiere estar en la cárcel. Los que quieren meter a la cárcel a Andrés Manuel pagan la fianza. Es una cosa absurda, pero propia de un país como México, ¿no? Chistoso y folclórico. Por lo menos en lo que concierne a su clase política. No queremos verlo en la foto, sobre todo cuando es una foto no merecida, es una foto producto de un capricho. Ellos pensaron que la gente iba a decir, miren, ya se le acabó el martirologio a este señor, que no se haga el mártir, que siga su juicio como hombrecito, fuera de la cárcel, que no quiera hacerse el mártir. Pues no, aquí la gente lo vio como una bajeza. Le quieren quitar el derecho de protestar desde la cárcel, esto ya es el